A ver, pensemos en esto. El derecho romano no desapareció con la caída de Roma. Para nada. Durante más de 1000 años continuó un viaje fascinante, transformándose en algo completamente nuevo y poderoso, el derecho bizantino. Hoy vamos a explorar juntos cómo este sistema legal, que es una mezcla increíble de la disciplina romana y el espíritu cristiano, no solo gobernó un imperio gigantesco, sino que también puso las bases de muchas de las leyes que nos rigen hoy en día. Para entender bien esta tremenda evolución, nuestra clase de hoy seguirá 6 pasos. Primero, veremos el salto de Roma a Bizancio. Luego, nos meteremos de lleno en la obra de un personaje clave, Justiniano. Veremos cómo sus leyes tuvieron que cambiar con el tiempo, cómo renacieron en griego, cuál fue el manual definitivo que lo resumió todo y, para terminar, el sorprendente legado que nos llega hasta hoy. Muy bien, empecemos nuestro recorrido. Y lo primero que hay que tener clarísimo es que el derecho bizantino no fue una ruptura. No es que llegaron y borraron todo lo anterior. Al contrario, fue una continuación directa del derecho romano. Fue una herencia que mantuvieron viva, pero, y este es el punto clave, le inyectaron un espíritu totalmente renovado. Entonces, para definirlo de forma sencilla, ¿qué es el derecho bizantino? Pues es la evolución de la tradición legal romana a lo largo de casi 1000 años. La clave de su transformación fue que se mezcló, se fusionó con 2 corrientes de pensamiento potentísimas, el cristianismo ortodoxo y la filosofía griega. No fue una revolución, fue más bien una profunda metamorfosis. Y aquí está el corazón del cambio, el verdadero cambio filosófico. Mientras que el ideal romano era la justicia, o sea, una justicia súper precisa, estricta, a veces inflexible, los bizantinos introdujeron un concepto fascinante, la filantropía. Esta idea, que podemos traducir como amor a la humanidad, vino a suavizar esa rigidez romana. De repente, los jueces no solo debían aplicar la ley, sino que debían interpretarla con compasión, buscando siempre el bienestar de la gente. Un cambio brutal. Ahora sí, llegamos a una figura central en toda esta historia, el emperador Justiniano I. A mediados del siglo VI, él se encuentra con un panorama legal que era, sinceramente, un caos. Imaginen siglos y siglos de leyes romanas, acumuladas, muchas veces contradictorias, era un desastre. Y su ambición fue, bueno, simplemente monumental, poner orden en todo ese caos de una vez por todas. El proceso que inició fue una tarea de verdad hercúlea. Pensemos en la escala. Revisar 3 millones de líneas de texto legal, escritas a lo largo de cientos de años. El equipo de juristas tuvo que leer todo eso, seleccionar lo importante, eliminar contradicciones y básicamente destilarlo todo en una sola obra coherente. El resultado de ese esfuerzo titánico fue el famosísimo Corpus Juris Civilis, o el Cuerpo de Derecho Civil. Y esta obra masiva la estructuraron de una forma brillante, en 4 partes. El Códex, que reunía todas las leyes de los emperadores. El Digesto, que era como una enciclopedia del pensamiento de los grandes abogados romanos. Las Institutas, que funcionaban como el manual para los estudiantes de derecho. Y finalmente las Novelas, que eran las leyes nuevas del propio Justiniano. Y ojo aquí, porque estas ya estaban escritas, en su mayoría, en griego, la nueva lengua del imperio. Un pequeño adelanto de lo que se venía. Y para que no quede ninguna duda de la importancia de esta obra, esta cita lo dice todo. El Corpus Juris Civilis no solo salvó al derecho romano del olvido, sino que se convirtió en la base, la semilla de los sistemas de derecho civil que rigen hoy en gran parte de Europa, en toda América Latina y en muchas otras partes del mundo. Su legado es, de verdad, inmenso. Bueno, pasemos ahora a la era post-Justiniano. Porque a pesar de lo brillante que era su código, pues el mundo no se detiene, el mundo sigue cambiando. Y la gran obra de Justiniano, escrita en un latín que ya casi nadie entendía, simplemente no podía durar para siempre en su forma original. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. En menos de 200 años, el latín pasó a ser prácticamente una lengua muerta para la mayoría de jueces y abogados del imperio. Tenían el mejor código legal del mundo, el Corpus Juris Civilis, pero era casi inaccesible porque estaba en un idioma que no hablaban. Se necesitaba una solución, y de forma urgente. Y esa solución fue la Écloga. Fue promulgada por el emperador León III, y no era solo una traducción. Su propio título ya declaraba su intención, ser una rectificación de las leyes de Justiniano, pero hacia una versión más filantrópica. En resumen, era una respuesta pragmática, escrita en el idioma que hablaba la gente, el griego.
Si comparamos los dos códigos, las diferencias son enormes. Pasamos de una obra súper teórica y gigante a un manual práctico y cortito. Pero el cambio fue más profundo. La écloga no solo reafirmó la influencia cristiana, sino que además introdujo castigos corporales como la amputación, lo que nos muestra una mentalidad muy distinta, mucho más influenciada por las costumbres de Oriente. Bien, después de esta solución tan práctica de la écloga, la historia dio otro giro. A partir del siglo IX, con la dinastía macedonia, hubo una especie de renacimiento cultural y legal. El objetivo ahora era revivir la gloria y la profundidad del derecho de Justiniano, pero claro, haciéndolo accesible para un imperio que ya era completamente de habla griega. La motivación estaba muy clara. Para ellos, la écloga era una simplificación excesiva. Querían volver a la riqueza y complejidad del corpus juris civilis. Así que el plan era limpiar las impurezas de la écloga y crear una nueva codificación que combinara la autoridad de Justiniano con la lengua griega. Y el resultado de todo este esfuerzo fue la Basílica, que significa leyes imperiales, una obra monumental de 60 libros que fue en esencia la versión definitiva y en griego del Código de Justiniano. A partir de ese momento, la Basílica reemplazó a todos los textos anteriores y se convirtió en la fuente principal del derecho en Bizancio durante los siguientes siglos. Bueno, avancemos ahora hacia los últimos siglos del imperio. La Basílica, aunque era una obra magnífica, también era inmensa y súper compleja. Con el tiempo, y en una era mucho más convulsa, volvió a surgir la necesidad de tener un resumen final, un manual práctico para los jueces. Y así es como llegamos al Hexabiblos, el libro de 6 partes. Fue compilado en 1345 por un juez, y su genialidad no estaba en inventar nada nuevo, para nada. Su brillantez estaba en su increíble capacidad para resumir de forma clara y ordenada casi 1000 años de evolución jurídica, desde Justiniano, pasando por la Basílica y todos los comentarios posteriores. Ahora, quiero que se fijen bien en este número, 1946. ¿Qué podría tener que ver un manual de leyes bizantino del siglo XIV con la mitad del siglo XX? Pues la conexión es de verdad sorprendente. La respuesta es increíble. Cuando Grecia se independizó en el siglo XIX, necesitaba un sistema legal, y en lugar de crear uno desde cero, adoptaron el Hexabiblos. Así como lo oyen, este manual medieval tuvo fuerza de ley en una nación europea moderna hasta el año 1946, mucho después de la Segunda Guerra Mundial, un testimonio impresionante de lo claro y útil que era. Y ya para concluir, vamos a recapitular el tremendo impacto de toda esta tradición jurídica. Porque la influencia del derecho bizantino no murió con la caída de Constantinopla en 1453. Su legado se extendió muchísimo más allá de sus fronteras y de su tiempo. Su impacto se sintió en 3 grandes áreas. Hacia el norte, las leyes bizantinas moldearon los sistemas legales de los pueblos eslavos como Rusia, Bulgaria y Serbia. Hacia el este parece que el ejemplo de codificar las leyes inspiró las primeras grandes codificaciones del derecho islámico. Y hacia el oeste, que es lo que más nos toca, el redescubrimiento del Corpus Juris Civilis de Justiniano en el siglo XI fue la chispa que encendió la creación de los códigos civiles que conocemos hoy. Esto nos deja con una última reflexión. La historia del derecho bizantino nos enseña cómo un sistema súper antiguo, a través de la adaptación y la síntesis, sigue influyendo en nuestra idea de lo que es la justicia. Así que la próxima vez que pensemos en nuestras leyes, vale la pena preguntarse ¿cuánto de ellas son en realidad un eco de decisiones que tomaron juristas en Constantinopla hace más de 1000 años? El viaje del derecho romano, como vemos, nunca terminó. Simplemente sigue evolucionando.